y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Venga conmigo al Salmo 16, versículo 5. Jehová es mi porción de mi herencia y de mi copa. Esa misma copa que el Salmo 23 dice que estaba rebosando. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. ¿Tú sabes lo que significa, lo que quiere decir tú sustentas mi suerte? La palabra sustentar es sacar. En otras palabras, de regazo eres tú que metes la mano en la lotería y tú sacas mi suerte. Santo Jehová. Él mete la mano en el regazo y dice, a ver, ¿han visto ustedes cuando da la lotería que pues llaman a un niño, mete la mano aquí, saca? David dice, Jehová, tú eres que sustenta mi suerte. Ven, Jehová, mete tú la mano por mí y lo que salga es lo que tú decides por mí. Saca la suerte por mí. Yo quiero ser como David, que sea Jehová el que meta la mano en el regazo, que sea Jehová el que decida por mí. Y lo que Él decida es la bienaventuranza y mi felicidad. No quiero nada que Dios no haya elegido para mí. Esa es mi heredad y esos son mis linderos sagrados y santos. Aleluya. Amén. Eso fue lo que hizo Pedro cuando duró un día entero sin pescar. Y el Señor, estoy sudando el día entero sin pescar, pero en tu nombre echaré la red. ¡Ay, Señor, ayúdenme! Que ha sustentado mi suerte. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Amén. En tu nombre echaré la red. Tú sustentas mi suerte. Tú sacas por mí. Qué suerte la de David. Dice David, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Las cuerdas. Las cuerdas que se usaban para medir. Los linderos son benditas. Los linderos son benditos. Las cuerdas que se usaron para medir mi heredad son benditas y deleitosas. Dios, el agrimensor que midió la tierra, wow, cuánto me favoreció. ¿Han visto los agrimensores cuando se ponen ahí a medir? Dios es el agrimensor que mide, que mide. No solamente mete la mano por mí, sino que Él es el que me pone los linderos. Él es el que me pone las cuerdas ahí. Él mide mi propiedad. Cómo la mide Jehová. Y como me ama, qué heredad me ha tocado a mí. Dice David, ay, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Claro, si Jehová es que me está armando en el saco. Ay. Tengo un mensaje de una expresión. ¿Qué tengo yo con ese hijo de Isaí? Decían los enemigos de David.
Pero los que tenían parte con el muchachito elegido decían: ay, contigo y con Jehová, hijo de Isaí. Porque qué suerte te ha tocado, el más pequeño de la casa del padre, que aun cuando Samuel le dijo a Isaí: llama a tus hijos, ni lo llamó a él. Tenía ya olvidado de muchachón ese. ¿Quién va a ver? Cuando se equivocó el profeta, hasta el profeta, el papá no lo tomó en cuenta porque ni lo buscó. Llama a tus hijos y tráelos. Y a David lo omitió, se olvidó de él. Y después el profeta se pone el vidente, el que encontraba las burras cuando se desaparecían. Ay, fue a buscar el ungido y ese día no vio cuando tenía que ver. Porque ¿quién va a ver a David si ni siquiera estaba presente? Pero el que estaba allá arriba dice: mira qué lección le voy a dar a Isaí y al profeta este vidente llamado Samuel, para que vean cómo es que yo elijo. Yo elijo lo que nadie quiere, lo que nadie ve, lo que no se parece a nada, lo vil, lo menospreciado, lo que no era. Eso elige Dios. Bendita la suerte que me ha tocado. Amén. Gloria a Dios. Yo recuerdo cuando yo era un soñador que vivía codiciando las viñas de los demás, como acá veía a Billy Graham. ¡Wow! Este hombre predica un mensaje de Cristo tan sencillo y comienza a cantar una canción, el coro ahí: tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor. A tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Y todos vienen los pecadores llorando. Yo decía: wow. Yo tenía 16 años. Un día voy a ser como ese hombre. Voy a llenar los estadios y sin decir casi nada la gente va a venir. Y estaba como acá, codiciándole la viña y los linderos a ese bendito hombre de Dios llamado Billy Graham. No, Radamés, bendita la suerte que te ha tocado. El bronce y el amanecer de la esperanza. Pero esa es la heredad de Jehová. Él metió la mano. Él metió la mano por mí. Me ha hecho profeta para las naciones. Amén. En apuros muchas veces, pero no desesperado. Sufriendo, pero no angustiado. Pobre, pero enriqueciendo a muchos. No teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Llevando por doquier la muerte del Señor, para que la vida del Señor se manifieste en mi vida. Esa es la suerte que me ha tocado, y es bendita y es deliciosa. Jehová metió la mano por mí, y fue que puso los linderos y puso sus cuerdas. Y miró y dijo: hasta aquí llegaste, Radamés. Esto es lo tuyo. Aleluya. Qué terrible el pecado de acá, diciendo: mira, dame tu viña que yo te doy otra. No hay intercambio de viña. Tienes que estar enamorado de la suerte que te ha tocado. Si Dios te hizo un intercesor, evalúa lo que significa el ministerio de Cristo, que traspasó los cielos y tiene 20 siglos gimiendo por la iglesia, y tus lágrimas son oídas. Gime como mujer de parto hasta que Dios escuche al pueblo de Dios, y Dios un día te va a galardonar, porque Él es galardonador de aquellos que le buscan. Amén. Ama tu ministerio. Ama la suerte que te ha tocado. Bendice a Dios porque metió la mano el día de elección. Amén. Si te puso a limpiar el baño, di: estoy perfumando la heredad de Jehová, para que los adoradores estén inspirados a alabar a Dios. Amén. Es bendita la suerte. Si yo hubiera elegido mi heredad, me hubiera equivocado, pero bien equivocado. Quizás ahora no estuviera en el ministerio, enamorado del éxito visible y de las masas. Ahora me he apartado de las masas, y las masas ni me invitan. Me invitan una vez y no me vuelven a invitar. Ay. Y yo lloraba porque las masas no me invitaban. Y Dios me dijo: tú no sabes de lo que te estoy librando. Tú no sabes de lo que te estoy librando. Ay.
Te estoy librando de la vista y de la codicia de los hombres, para que no pongan los ojos en ti, sino que los pongan en mí. Y te escondo para librarte de tentación y librarte de los halagos y librarte de los hombres, porque tú no perteneces a los hombres, tú eres mío. Amén. Amén. Estoy hablando del punto de vista del ministerio, porque los profetas son de Dios. No que los evangelistas no son de Dios. Estoy hablando que hay quienes, es como los sacerdotes. Todos los ministerios sirven al resto del pueblo, pero los sacerdotes le ministran a Jehová. Estoy hablando en cuanto a la distribución de lo que determina nuestro oficio. El profeta da el mensaje y para acá. El profeta no es tan... Piensa los profetas como eran. Moisés lo querían apedrear. Ay. ¿Cómo sufrían los profetas? ¿Saben ustedes que el rechazo más grande a Jesús fue como profeta? Ahí fue que más sufrió. Porque el profeta pertenece a Dios. Porque un sacerdote, mis hermanos, es un representante del hombre delante de Dios. Y el profeta es un representante de Dios delante de los hombres. Es distinto. El sacerdote vive para mediar a favor del pueblo, un representante del pueblo, para que Dios perdone, para que Dios tenga misericordia. Pero el sacerdote nos trae un mensaje de Dios para los hombres. Cuán difícil es traer un mensaje de allá para meterle un corazón que no quiere a Dios, que lo que quiere andar en su propio camino. No es fácil. Y lo que se sufre, porque no solamente te da el mensaje, te da el corazón de Él para que el rechazo a tu persona tú lo sufras. La infidelidad, la falta de integridad, la manipulación, el engaño, la mentira. Usted no sabe cuánto hiera a una persona, a un profeta, verdadero profeta de Dios. Y eso hay que sufrirlo. Eso fue la parte más dolorosa de Jesús. Pero hay que estar enamorado de la heredad que nos ha tocado. Ya te dije que yo antes no la quería. Ahora, aunque no es agradable, digo como David: sigue metiendo la mano en la bolsa, sigue metiendo la mano en el regazo y sigue sacando la suerte. Y tú encárgate de las cuerdas. Decide tú por mí. Amén. Muy bien. Ahora déjame decirte, mi hermano, algo. Entremos ahora en algo importante. Hoy los hombres han inventado muchas formas para hacer las demarcaciones y dividir las propiedades. Hay setos, hay verjas, hay cuantas cosas. Algunos tienen la muralla de la China, que llega hasta el cielo, para decir: esta es mi propiedad. Aquí no entran ni los gatos ni los perros, ni con la ayuda de lo que les gustan los gatos. Aquí no entran. Yo tengo ahí un montón de gatos en casa que entran y me tienen y no importa, se meten por la verja y se meten por el seto y se meten por donde quiera. En aquellos días, mis hermanos, se ponían piedras que estaban así, no una detrás de la otra, a cierta distancia. Ponen una acá y quizás 2 metros, después otra, y después otra, y después otra. Y esas piedras era la demarcación de los límites. A veces no eran piedras, sino surcos de arado. Se hacían unos surcos con los bueyes, un arado así, unos surcos. Y eso era la demarcación. Unos surcos, 2 surcos ponían ahí. Esta es la tuya y esta es la mía. Ahí estaban los surcos. O ponían una piedra acá, 3 metros después otra y así. Y las piedras demarcaban. Imagínense ustedes lo fácil que era robar. Usted venía y le echaba tierra a los surcos del arado. De noche: tráeme el buey, métala aquí ahora, 3 metros para la mía. Y al otro día venía usted y veía su demarcación, pero ya le habían echado tierra para allá y unos metros más hacia usted. Y así se robaban. O agarraban las piedras a medianoche y la movían hacia el otro lado para que hubiera más propiedad para mí. Eso era trazar los linderos, reducir la propiedad del hermano. Ahora no, ahora van a mi casa a robarme y yo me voy a dar cuenta porque yo tengo unos setos, hay unas verjas, hermano, que llegan, yo no sé cuántos metros tiene. Y ya, olvídense, está tan bien demarcado el asunto. Pero aquellos tiempos no, eran piedras y surcos.
Era fácil robar. Y había otros que buscaban abogados ahí y agarraban, ¿saben ustedes, hermanos? Gente que va donde abogados allá y con documentos falsos se apoderan de las propiedades. Pero en la Tierra Santa, la demarcación eran piedras, surcos. Era fácil mover las piedras, tapar los surcos y reducir los límites de la propiedad de nuestros prójimos. Entonces, el propósito era reducir la heredad del prójimo para ensanchar la propia. Reducir la heredad del prójimo para ensanchar la propia. En la Biblia, esto tiene dos mensajes. Los intérpretes de Oseas 5:10, todos te llevan a los textos que yo leí. Interpretan que, hay quienes interpretan que en el año 722, cuando los asirios invadieron a Samaria y se apoderaron de las tribus del norte y se llevaron cautivos a los israelitas, que eran las 10 tribus, y trajeron personas de otras naciones que se mezclaron con el pueblo, que ahí salieron los samaritanos, como ustedes saben. ¿Qué pasa? Judá no tenía problema todavía. Para que tengan una idea, los asirios llevaron cautivos a los israelitas, o sea, las 10 tribus, al reino del norte, en el 722. Bajando, el cautiverio terminó. O sea, hubo 3 invasiones de Nabucodonosor, una en el 605, otra en el 597 y la última que destruyó a Jerusalén y el templo en el 586. Ustedes bajan desde 722 y son más de 100 años. Más de 100 años después fue que Judá cayó. No a través del poder de los asirios, sino de los caldeos, o sea, los de Babilonia. Se cree que Oseas se está refiriendo a que cuando las 10 tribus fueron invadidas por Asiria y se estaban llevando a Raimundo y a todo el mundo para la cautividad, los de Judá, los príncipes, comenzaron a apropiarse de propiedades que pertenecían a sus hermanos. De ahí que viene una interpretación. Otros lo espiritualizan y dicen que en ese tiempo reinaba Acaz, que era un rey perverso, que ofreció a sus hijos a Moloch y fue en el valle de los hijos de Hinnom para que fuesen sacrificados y fueran quemados a sus hijos. Que también trajo una réplica de un altar de Damasco y lo sustituyó por el altar de Dios. Quiere decir que hay dos interpretaciones, la que yo estoy hablando espiritualmente y la interpretación de traspasar los límites de nuestros ancestros, de los antiguos. Fíjense que las dos palabras es reducir y traspasar, porque tengo que reducir para traspasar, o traspaso para reducir. Entonces, yo te voy a dar la interpretación que Dios me dio a mí. Esto fue lo que yo escribí cuando el Señor me hizo ver este texto. Traspasar los límites, reducir la heredad de mi hermano para ampliar la mía, significa reducir la influencia del ministerio de una persona. La heredad espiritual, como yo lo he dicho muchas veces aquí, es
el propósito de Dios con tu vida. Lo que Dios ha determinado contigo desde la eternidad. Pablo decía que Dios lo había hecho ministro antes del vientre de su madre. Desde la eternidad nos eligió. Y ya hizo el diseño. Espiritualmente, la heredad es el propósito de Dios con tu vida. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Dios determina, por ejemplo, que tú seas, por ejemplo, un salmista, pues naturalmente te va a dar el don de la voz para que tú cantes. Porque, pues si Dios te dice que vueles, Él te va a prestar sus alas, ¿o no? No te va a decir, vuela sin alas. Entonces, dice Pedro que ministremos de acuerdo al don que hemos recibido. Entonces, cuando Dios te llama a ti para un propósito, Él te capacita. Te capacita. Él te capacita, Él te prepara. Inclusive todo lo que, desde que tú naces, el diablo quiere destruirte naturalmente, pero Dios está ahí tratando contigo porque te quiere llevar a ese propósito. Quiere decir que los dones, tus capacidades ungidas, todo eso está determinado por Dios porque tiene que ver con tu propósito. De acuerdo a cómo te va a usar, esa es la capacidad que Dios te da. Amén. Yo lo veo con mi vida personal. Me tomó a los 16 años y me cuidó y me derramó temor sobre mi corazón desde que tengo uso de razón. Y me dirigió. Yo veo el plan de Dios con mi vida hasta llevarme hasta aquí porque me diseñó para algo. Y yo estoy poniendo como ejemplo, pero eres tú igual que yo. Con todos hace Dios de la misma manera. De acuerdo al propósito, Él nos guía. De acuerdo al propósito, nos da la capacidad. A veces, si estamos enamorados de cantar, como yo estaba enamorado de ser evangelista, comenzamos, ay, si yo tuviera la voz de fulano. Ay, si yo cantara como Perencejo. Ya está como el pecado de Acab, codiciando la viña de Nabot. Ustedes saben lo que es un rey de Israel codiciar en la viña a un pobre campesino. ¿Me están entendiendo? ¿Me comunico bien? Un rey que le había tocado la honra grande de Dios, el manto de gobernar, codiciándole la viña a un pobre hombre. Ojalá que Dios nos convenza a todos, como David, y demos gracias a Dios y consideremos deleitosa la heredad que nos ha tocado. Cuando usted está convencido de que Dios no se equivocó con usted, nunca usted va a codiciar, ni a reducir, ni a traspasar los linderos que Dios estableció en la propiedad de sus hermanos. En lo natural, Dios dice, no codiciarás los bienes ajenos. Ese es el mandamiento de los 10. Aquí está un poco más elevado y más específico. Yo pasé por el proceso de codiciar, de desear. Y con lágrimas aprendí, con mucho dolor, que Dios es infalible, que Dios no se equivoca, que Dios es bueno, que Dios elige mejor que yo. Y cuando un día yo esté en el cielo, cuando vea todo lo perfecto, voy a decir, Señor, la verdad, gracias por la suerte que me ha tocado, por la manera que metiste la mano en el bolso y pusiste los límites con las cuerdas, o de las cuerdas, los linderos. Todo ministerio tiene su influencia de acuerdo al don y al propósito de Dios. Dios dice, los príncipes, el pecado de los príncipes de Judá es como haber traspasado los linderos de los antiguos. Quiere decir que era grande el pecado.
Y escúchalo bien, es grande el pecado cuando tú quieres impedir, boicotear, reducir el ministerio de tu hermano. Pecado grandísimo. Porque primeramente el don no es de esa persona, es de Dios. El que decidió darle ese don fue Dios. Y el que tiene un propósito con él es Dios. Y entonces tú, que debes ser, que tú eres de Israel, que tú eres parte de la heredad y que tú tienes tu heredad, tú quieres reducir la influencia del hermano. Es muy común entre nosotros. Cuando se habla bien de un ministro, nosotros venimos con una nota discordante. Oye, ese hombre tiene una iglesia de 30,000 personas. ¡Ah, claro que sí! Claro. Pero, ¿por qué lo tiene? Porque hace esto, hace aquello, porque tiene un evangelista ahí que le ayuda, porque tiene una unción de qué sé yo qué. Y siempre tratamos de buscar un problema al hermano que Dios está usando. Pero al final de cuentas, para que vean, que me vean a mí. Porque en último análisis, la murmuración, la crítica y todas esas cosas es envidia disfrazada. Perdónenme, yo soy humano y nada humano me es ajeno, como decía Ortega y Gasset. Esto no lo estoy diciendo por revelación, sino porque soy hijo de Adán como usted. Y hay que reprender el espíritu, porque usted lo que está haciendo es contradiciendo la suerte que Dios echó. ¿Cómo es posible que Dios a esa persona le dio una heredad, le dio un propósito, le dio dones para que sea el propósito y lo está haciendo el propósito y usted viene y le mete el pie para que se caiga? O usted quiere restarle a su influencia para que los demás no crean en la persona y no vean la belleza que Dios le ha dado en su heredad. Déjalo que vea la viña, que vea los campos, que vea los olivares, las higueras y toda la belleza de su campo, porque ese es el campo que Jehová ha bendecido y se lo doy a mi hermano para la gloria de su nombre, para que glorifique el nombre de Dios y cumpla el propósito. Tenemos que pedir a Dios que nos ayude, mis hermanos, porque este pecado lo estamos cometiendo los príncipes de Judá. Mire que hablar primero a los príncipes, porque los príncipes eran los que tenían el gobierno y tenían la autoridad y tenían también los recursos por la posición. Hay mucha envidia en el ministerio. Hay personas que viven moviendo piedras de los linderos de los demás, que viven tapando los surcos de los linderos de los demás. Y eso se tiene que acabar. Dice Jehová, se tiene que acabar. Déjame decirte una cosa, que yo no estoy predicando este mensaje por nadie. Yo predico por revelación, y usted no sabe las horas que pasan. A mí se va más tiempo decidiendo qué voy a predicar. Mensaje de Dios, revelación, libreta llena de revelación. El asunto es decirle a Dios, ¿qué tú quieres hoy? Y cuando oraba y duré no sé cuántas horas, dice, este es el mensaje. Predícale a mi pueblo, porque me ofende que se esté envidiando la viña de los demás, que usted no esté contento con lo que Dios le ha dado y esté boicoteando a los demás y disfrazándose de una pseudo espiritualidad para que lo vean a usted y no vean al hermano a quien Dios ha bendecido. Pero usted también es bendecido. Abra los ojos y vea lo que Dios le ha dado a usted y va a glorificar a Dios como David. Amén, amén, amén. Reducir los límites. La heredad de una persona en este tiempo representa la gracia que Dios determinó en el propósito con esa persona. Diga como dicen los hermanos católicos: lo que Dios te dio, San Pedro te lo bendiga. Amén. Perdonen, suena bonito. Hay que bendecir lo que Dios le ha dado a cada uno. Somos un pueblo. Israel son 12 tribus, pero un solo altar y un solo Dios y un solo propósito. Amén. Entonces, glorifica a Dios cuando usted reconoce el don de Dios que está en usted.
Cuando Dios le revela cuánto Dios le ha dado y usted bendice a Dios por la suerte que le ha tocado, pero también bendice a Dios que usted no esté codiciando, ni envidiando, ni reduciendo, ni traspasando los linderos que ya Dios demarcó en la eternidad. Eso hay que respetarlo. Hay que respetar eso. Yo les conté una historia una vez a ustedes. Yo era un muchacho. Llegué aquí a Nueva York siendo un muchacho, estando todavía estudiando, formándome para ser un ministro. Llegué acá, un evangelista de aquí, un hombre lindo de Dios, nos trajo de allá y comenzamos a establecer una iglesia en cierto lugar de aquí de Manhattan. Y yo vine como un estudiante a practicar evangelismo y Dios me dio gracia con él. Y él me dijo: cuando tú te gradúes, tú puedes venir a Nueva York acá y yo te voy a poner en mi equipo. Yo contento, fíjate que el evangelista se fijara en mí. Cuando yo vine una segunda vez, él me recomendó un ministro y yo vine la segunda vez, otro año mientras estudiaba. Ya cuando me gradué, nos casamos mi esposa y yo, pusimos a prueba en oración si Dios quería que viniéramos a Estados Unidos. Así pasó, Dios nos dio una prueba contundente, vinimos a Estados Unidos, llegué acá, un pastor por recomendación de este hombre nos empleó en una iglesia. No la organización, sino este pastor con fondo de evangelismo nos empleó 6 meses. Y después el mismo pastor usó su influencia y junto con este evangelista que le estoy hablando, para que nosotros fuésemos empleados, aunque nosotros no vinimos a eso, sino que nuestros van a seguir estudiando a otro estado. Cuento esta historia para decir a ustedes que este hombre me honró mucho, me recomendó, me bendijo. Y un hombre que tuvo un testimonio precioso, como Dios lo convirtió. Pero yo era un pichón que comencé a crecer. Comencé como pastor, comencé un programa a las 6 de la mañana llamado A la Maestría de la Esperanza. Dios comenzó a usar ese programa a las 6 de la mañana. Y llegó un momento que, según la persona que le grababa a él, yo, en una emisora que era la segunda, no la primera. Él estaba en la primera, en un horario premier a las 9 de la mañana, estaba a las 6 de la mañana, en una emisora que no era como esa. Y yo llegué a recibir más llamadas a las 6 de la mañana que él a las 9, en el mejor horario, en la mejor emisora. Él tenía 5 líneas y yo tenía una sola de teléfono. Y entonces quiere decir que cuando una persona hablaba, que si se extendía, tenía que colgar la persona para volver a tomar la otra llamada. Y la gente esperaba y a veces recibía 80 llamadas, cuando él recibía quizás 60 o 50. Y entonces cuando se comenzó a publicar las estadísticas, ¡wow! Y como el programa mío se llamaba Esperanza y el famoso de la iglesia se llamaba, también terminaba con Esperanza, vino de allá arriba, de California, el que dirigía ese programa que estaba de los 40, que es una institución en la iglesia, venía aquí porque yo le puse esperanza, ese término a este asunto. Pero hasta se rió alguien que dijo: Dios mío, que este hombre viene de California a un pichón que comienza ahora con un programa a las 6 de la mañana y está preocupado que le puede quitar su influencia. ¿Sabes cómo es el celo, no? Ahí estaban el problema con la heredad, ¿no? El problema con la heredad. Y yo un pichoncito ahí. ¿Qué pasa? Después vengo y comienzo un discipulado que era un instituto bíblico, y todos esos laicos y líderes de todo Nueva York vinieron ahí, y ahí yo impartía lo que yo había recibido de Dios. Así que el programa de radio, el dirigir ese ministerio de enseñanza hizo que naturalmente ya yo comenzara a crecer. Y un día yo recuerdo que había una convocación grande a nivel de todo Nueva York, de todas las iglesias. Y entonces a mí me dieron 2 partes. Una para que yo hable de programa de radio, y otro para que hable del instituto bíblico. Entonces me dieron 2 turnos. Cuando yo fui, estaba en el programa 2 turnos, me dijeron: no, solamente 1. Y yo dije: ¿por qué 1? Entonces el que dirigía me decía: fulano de tal vino acá y te cortó las alas. Y ese era el evangelista, a quien yo amaba y respetaba tanto, lo veía como un padre. ¿Cómo usted cree que yo me sentí? Santo, me estaba reduciendo mi lindero. En vez de alegrarse que el pilloncito que él estaba ayudando estaba creciendo, pero me quitó asunto. Naturalmente, mi parte humana fue afectada. Yo comencé a deprimirme,
porque lo amaba tanto, lo respetaba tanto, que yo no podía pensar que él podía hacerme eso a mí. Y comencé yo, tenía 20 más años, hermano, era un muchacho. Y iba llorando. Pero ahora viene lo que siempre le digo a usted, el temor de Dios. Mientras mis emociones estaban ahí, ustedes saben lo que se sienten con las emociones, el Espíritu de Dios. Siempre el temor a Dios. El temor a Dios. Miren cómo Dios me guió en mi espíritu. Dios me hizo decir dentro de mí, nunca me levantaré contra un hombre que tenga la gracia de Dios. Y este hombre la tenía, indiscutiblemente la tenía. Tuvo un llamado sobrenatural, así como Pablo, y Dios lo usaba lindamente. Yo dije, este hombre tiene la gracia de Dios, y aunque me quiera cortar las alas, va a tener la mía, porque el que tiene la gracia de Dios va a tener la mía. Aunque yo no le simpatice, yo le simpatizaba, era un asunto de preocupación por influencia, es normal, por los linderos. Pero yo dije dentro de mí, Señor, cuida mi corazón que no se me dañe. Y eso es lo que pasa siempre cuando estoy metido en esos conflictos humanos. Yo, Señor, que aparezca yo como un tonto, pero por favor, que ni la envidia, ni el celo, ayúdame, Señor, porque ustedes saben, hermanos, lo que hay ahí adentro en la carne. Yo no culpo a nadie que sea tentado. El problema es que no nos arrastre las tentaciones. No es que no seamos tentados, es pedirle a Dios en ese momento. Por eso yo he llegado a evaluar tanto la oración de Jesús, líbrame de tentación, porque al final no pecamos más porque no tenemos la oportunidad. Es Dios que nos libra. Pero hay que permitir que el Espíritu Santo de Dios tenga control sobre nuestra vida. No podemos cegarnos. En otras palabras, el que tiene la gracia de Dios debe tener la nuestra, aunque nosotros no le simpaticemos. Si tu hermano tiene la gracia de Dios, bendice a Dios. La verdad que él ni me mira, ni me ve, ni soy su amigo, pero la verdad que tiene la gracia de Dios. Bendita la heredad que le ha tocado al hermano. Bendícelo, Señor. En esa área yo no soy bueno, pero él es bueno. Úsalo a él, que yo ahí no me puedo usar porque no me diste en esa área, pero a él sí. Somos un equipo y él mete el gol de ese lado, así que glorifícate en él. Ese es el Espíritu de Cristo. Amén. Eso es lo lindo de Juan el Bautista. A él conviene crecer, pero a mí menguar. Qué lindo, Juan. Yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Yo simplemente soy un mensajero que vengo a preparar el camino. Por favor, no me confundan. El que tiene el esposo es él. Yo soy el amigo del esposo. Yo sé cuál es mi lindero. Yo llegué hasta aquí llegué yo, hasta aquí llegué yo. Esto es lo mío, ahora sigue él. Ya yo terminé, ahora viene él. Que lo sigan a él, que me dejen a mí. Este es el espíritu del reino, el espíritu de Cristo. ¿Cuántas veces hemos participado de conversaciones donde se está denigrando el ministerio de los hermanos? Hemos pecado todos ahí. Cuando suceda eso, salga, hermano, perdón, esa conversación no edifica. Por favor, están hablando de la heredad que le ha tocado a ese hermano, que fue bendita, que fue Dios que se la dio. Por favor, usted está criticando a Dios, no al hermano. Porque el que le dio ese don fue Dios. El que dio ese propósito fue Dios. El que determinó eso fue Dios. El que echó suerte fue Dios. El que metió la mano en el saco fue Dios. ¿Por qué tú estás criticando la voluntad de Dios en la vida de mi hermano? Cuando debo cederle el espacio y decirle, hermano, haz bien el surco. Ay, hasta ahí llega tu propiedad. Bendito eres de Jehová. Administrala bien, voy a orar por ti. Estoy aquí para ayudarte. Ojalá que no nos olvidemos de este sencillo mensaje. Pero es el corazón de Dios. Es el corazón de Dios. La otra aplicación de este mensaje es, mis hermanos, vieron ahí que dice no traspasar los límites que trazaron los antiguos. Eso incluye los límites de Dios y los límites de nuestros padres espirituales. Hoy dice el apóstol Pablo, en los últimos días, en los postreros días, habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, más negando la eficacia de la misma. Hoy, mis hermanos, hoy hay un espíritu en el mundo donde hay un menosprecio a lo antiguo. Ustedes saben el problema que tenemos con nuestros hijos adolescentes.
Cuando nuestros hijos están pequeños, los padres somos héroes para ellos. Quieren ser como papá. Yo recuerdo a mis hijos, quiero ser pastor. El mayor se ponía frente a la iglesia y predicaba. Cuando yo terminaba, él se ponía ahí: arrepiéntete, pecador, arrepiéntete, pecador. Y querían ser pastores porque admiraban. Pero después, cuando crecen, ya es otra cosa. Y es otra cosa. Ellos te refutan, te cuestionan. Cuando son adolescentes ahí, se te paran y te cuestionan y te dicen: tú eres un ridículo. Pues no esa es la otra palabra. Un arcaico obsoleto. Imagínate tú. Si nacen con una computadora en la mano, ya la traen, te ridiculizan a ti, hacen cosas que tú no haces porque pertenecen a esta generación de la tecnología y te ven a ti, te menosprecian el consejo, te refutan. Vaya, papi, que tú no estás, tú te quieres en otro tiempo, tú no entiendes, papi. ¿O no es así? Y eso no es un asunto de los jóvenes de hoy. Estamos equivocados. Estamos diciendo: no, es que la juventud, no, eso, la juventud de siempre es así. Yo leí un libro que comenzaba de esta manera. Decía: los jóvenes de este tiempo son viciosos, haraganes, respondones, les gusta el vicio de las calles, desafían la autoridad de los padres. Y después decía, abajo decía: Platón, 260 años antes de Cristo. En tiempo de Platón los jóvenes eran iguales. Es un asunto de edad. Siempre ven los linderos de los padres: es un ridículo, mi papá es un ridículo. Mi papá. Yo recuerdo que me acerqué a mi hijo antes de tener su hijo y le dije: tú te has resistido en ciertos consejos míos, pero tú verás que un día tú vas a ser como yo. Me miró y me dijo: papi, no es que voy a ser como tú, es que ya soy como tú. ¿Y saben por qué? Porque pasado los 30 años ya, pero a los 18, 19 no pensaba igual. Es que ya comenzó. Ahora lo veo criando a su hijo tal como nosotros lo criamos a él. A ver, como yo como abuelo quiero intervenir. Dice: papá, por favor, déjame disciplinar. Dice: papá, está haciendo muy bien, hijo, está haciendo muy bien. Está haciendo muy bien, está haciendo muy bien. Sí, que los abuelos se saben cómo nos ablandamos. Pobrecito, ya. No, papi, perdóname. Sí, está haciendo muy bien, hijo, perdóname. Es que tú sabes, el sentimiento de abuelo, tú sabes cómo es. Te traiciona. Sentimiento de abuelo. Amén. Pero no es cierto que ellos nos confrontan, refutan nuestras maneras, la cuestionan. Pero cuando llegan a cierta edad, después comienzan a mirar: ya mi papá no estaba tan equivocado. Después, wow, mi papá era tan sabio. Y fíjate que mi papá aprendió a leer y a escribir cuando era ya adulto, porque una novia le mandó una nota y no la pudo leer. ¿Sí? No pasó por la escuela, pero qué valores nos enseñó. Qué valores. Parte de lo que yo estoy aquí, Dios lo usó. El hombre que yo soy, se lo debo a ese viejo ahí. Pero saben ustedes, la única educación de mi papá era lo que aprendió de sus papás, de sus abuelos y bisabuelos. En otras palabras, yo soy el resultado de los linderos antiguos. Por eso estoy aquí. Amén. Él no pasó por una escuela, ni por una universidad, ni nada. Simplemente él hizo lo mismo que admiraba en sus padres. Y yo le escuchaba siempre a él mencionar a sus padres. Siempre. Yo recuerdo cuando yo entraba con mi mamá a la iglesia católica un día, y mis padres contentos porque ya había nacido el varón, habían 3 mujeres antes, y me llevan a mí, y yo estaba en el medio. Recuerdo como ahora, ahí mis padres, cada uno tenía una mano mía. Y cuando vamos entrando, viene el sacerdote saliendo, corriendo porque va a hacer algo para comenzar la misa. Y de momento me mira y dice: ay, hermanos Hernández, ¿cómo están? Y saluda a mis padres. Y se me queda mirando y dice:
este niño va a ser sacerdote. Tenía como yo 4 años, 5. Va a ser sacerdote. Y dice, ¿usted está bromeando, padre? No, estoy en serio, va a ser sacerdote. ¿Me lo entregan? Dice, sí. Dicen, papá, sí, se lo entrego. Y cuando yo tenía edad escolar, me tomó de la mano y me llevó a la iglesia. Y le dijo, mira, ahí está. Es suyo, padre. Dice el sacerdote, no, don Juan, no es así. Él va a comenzar una beca en la escuela primaria de la iglesia y después va a irse creciendo hasta llegar al seminario. Esto no es así. Y va, bueno, como sea, va a comenzar, él va a comenzar. Dice, escuchen esto. Dice, el sacerdote era profeta. Dijo que iba a ser ministro cuando yo tenía 5 años. Y yo no estaba cantando ni predicando, pero lo vio. Ahora no tengo la calva, no soy franciscano, pero soy cristiano. Amén. Amén. Él lo vio. Oye, qué visión. Qué visión. Mi papá me fue a entregar como Ana y Elcana a Samuel. Me llevó. Y miren ustedes por qué yo no tengo la calva acá en el plan de Dios. Porque hubo un problema de horario. Las escuelas públicas terminaban el turno a mediodía porque había muchos alumnos. La demografía era mucho de los estudiantes. Y entonces dividían las escuelas para que fueran todos. Y entonces mi papá, cuando dice, mire, va a salir a las 3 de la tarde. La escuela católica desayunaban y almorzaban y salían a las 3 de la tarde. Mi papá decía, oh padre, no se va a poder. Dice, ¿por qué no se va a poder? No. Bueno, se puede si usted lo manda a mi casa al mediodía. Y dice, ¿cómo voy a mandar a un alumno al mediodía cuando los demás salen a las 3 de la tarde? Don Juan, no se puede hacer eso. Mi papá era ignorante, no entendía nada de eso. ¿Cómo? Dice, no se puede. Dice, padre, pues no se va a poder. Porque mi hijo tiene que aprender un trabajo. Y yo lo envío a la escuela mañana o a la tarde. Y entonces en el otro turno va a aprender un oficio. Porque mi abuelo era español, sabía como 6 idiomas. Vino aquí y entonces compró tierra. Y a mi papá no lo mandó a la escuela. Y mi papá no me mandó a mí. Y tuvimos que bregar con la agricultura. Y yo no quiero que le pase lo mismo a mi hijo. Yo creo que mi hijo aprenda un oficio, por si acaso deja la escuela, que pueda sostener un hogar con lo que aprendió en un oficio. Decía, fíjense, ahí estaba con el lindero. Y siempre me decía, mi papá me enseñó, mi papá tal cosa. Yo, bendito abuelo. Yo lo decía de otra manera, pero ahí estaba. ¿Qué estaba haciendo él? Siguiendo los linderos. ¿Qué ha pasado hoy? Se han perdido los linderos. Por eso es que ahora hay una rebelión contra los linderos. ¿Y cómo está la sociedad ahora? ¿Cómo está la sociedad ahora? Nuestros abuelos no tenían televisores, no tenían teléfonos, no tenían celulares, no tenían computadoras. Se acostaban a las 6 de la tarde. Eran más felices que nosotros. Tenían valores. Ahora los criticamos. Porque había matrimonios que no se llevaban, pero permanecían, guardaban el pacto para no hacer daño a los hijos. Ahora lo vemos ridículo. Lo divorciamos, partimos los hijos en mitad, lo condenamos a ser divorciados para siempre. Porque ven el ejemplo de nosotros. Porque nos incomodamos. Y como yo no puedo con esta relación, quiero ser libre para buscarme otra. Y el pacto se va. Y eso, hoy se aplaude eso. El divorcio, el aborto y todas las cosas hoy que son valores, los linderos, no sirven para nada. Se burlan de eso, se ríen hoy de esos valores. Sin embargo, ¿cómo está la sociedad? Drogas, millones de madres y padres solteros. El hogar es una anarquía. De cada 5 matrimonios, 4 terminan en divorcios. Y esto va de mal en peor. Y eso le llaman la nueva era, le llaman el buen tiempo. ¿Tiempo de qué? Y la iglesia, que es la preservadora, la sal de la tierra, se ha aclimatado a este siglo. En vez de ponerle freno a esta situación y decir, no vamos a cruzar los linderos de nuestros antiguos hermanos. Amén. Amén. ¿Por qué nosotros hoy tenemos que predicar el reino unos cuantos gatos?
decepcionados de la situación de la iglesia, hemos salido a decir: vamos a vivir la fe, vamos a vivir la integridad, vamos a adorar a Dios de corazón, de verdad. Dejemos el comercio, dejemos la avaricia, dejemos tantas cosas que hay en la iglesia. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nos hace amar, apreciar y estimar lo que Dios nos encomendó a la iglesia en el pasado, el bendito evangelio. Y Dios le dice a la iglesia: eres la sal de la tierra, preserva. Y de las 6 funciones de los ancianos, una es cuidar la doctrina, cuidar la fe, cuidar el depósito de Dios. Amén. 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 Yo he tenido que decir a personas que me invitan a actividades donde yo sé que el propósito no es edificar a la iglesia, sino recaudar fondos y dinero. Le tengo que decir: perdóname, yo fui llamado a cuidar la iglesia, fui llamado a restaurarla, no a dañarla. Perdóname, no voy a contribuir a dañarla. Tenemos un compromiso, y es no traspasar los linderos. Tenemos que cuidar la fe, cuidar la doctrina. ¿Qué hicieron nuestros padres? Hay que amar y apreciar. Hay que leer la historia de la iglesia. Yo recibo muchas revelaciones de Dios hace muchos años. Creo que me dio el don de la revelación. Tengo cuadernos llenos de revelaciones. Siempre me pongo a decir: esto que Dios me ha revelado, lo dijeron los apóstoles. Yo respeto mucho a Lutero, a Calvino, a Spurgeon y a otros. Y esta gente nunca se metieron en estos temas. Así que, Radamés, esto tú no lo vas a predicar. Y soy muy cuidadoso con las doctrinas. Apártate de todo aquel que insiste en cruzar los linderos de los antiguos. La Biblia habla de la fe que una vez fue dada a los santos. Y Pablo dice: lo que yo recibí del Señor Jesús, eso os enseño. Lo que yo recibí del Señor Jesús, eso os enseño. Eso es guardar los linderos, guardar el depósito de la fe. Si la iglesia hubiera guardado el depósito y hubiera peleado, nadie nos hubiera robado nuestra identidad. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. No somos una organización, aunque estemos organizados, somos un organismo. No perdamos nuestra identidad. No la perdamos como individualmente como cristianos. No la perdamos en el hogar. No la perdamos en la familia. No la perdamos como congregación. Hay que preservar los linderos, lo que nos dejaron nuestros ancestros. La fe gloriosa que una vez fue dada a los santos. Hoy a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. ¿Quién fue la primera que dañó el matrimonio? La iglesia, cuando ordenó a un obispo homosexual. La que comenzó este lío fue la misma iglesia. Siempre haciendo lo contrario a lo que Dios dijo, a lo que Dios ha hecho. Y hay muchas cosas que hay que corregir en la iglesia, y las vamos a corregir, porque tenemos que volver a los linderos. Amén. 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 Gloria a Dios. Eso quiere decir que si nos echaron para atrás, como hace el mar a veces, que se lleva la ola para atrás. Alguien dijo que el mar siempre recupera lo que perdió. Amén. Así que hay que hacer así. Si nos han reducido y el mundo nos lleva para atrás, un día yo voy a llegar a la playa donde Jehová puso mis aguas, y voy a llegar hasta ahí, hasta el lindero del mar que Jehová nos puso como iglesia. Hay que amar el lindero, hay que defender el lindero, pero hay que cuidar el lindero de los demás también. Respetar. Porque Dios considera un gran pecado. Pero no lo miremos desde el punto de vista del pecado. Miremoslo desde el punto de vista de David. A verlo como una bendición, cuidar. Saben ustedes, Israel ha sido la nación más odiada de la tierra. Posiblemente se han ganado el odio por cierta conducta. No voy a hablar de eso. Pero sí le voy a decir una cosa. Si Israel existe hoy como nación, se debe a que cuidaron los linderos. Aunque sea religiosamente.
Pero un judío nunca te va a enviar un hijo suyo a una escuela pública. No, vamos a pagar. Y mira que los judíos tienen fama de ser tacaños, pero sus hijos no se lo entregan a todo el mundo. Y son celosos con la ley, con su asunto. Yo no te digo que tome el espíritu religioso, pero sí el criterio de cuidar los linderos. Israel ha sido preservado como nación por las escrituras y porque ha tratado de cuidar la fe. ¿Saben lo que le ha costado a la iglesia en los siglos mantenerse en el carril? En el siglo XV, después que la iglesia tenía 15 siglos caminando, tuvo Dios que levantar un simple monje agustino y levantarse y desafiar la autoridad de la iglesia. La iglesia fue sacudida, un sacudón tremendo. Pero cuán difícil fue volver otra vez al lindero, a los límites. Después usó a John Wesley, a Jonathan Edwards, a Finney y tantos hombres de Dios que han tenido que pagar un precio tan elevado por traernos de nuevo al lindero que nos han robado y que han traspasado. Iglesia, tenemos un deber. Iglesia, tenemos un compromiso. Iglesia, no podemos ser indiferentes ni meter la cabeza como el avestruz en la arena. Tenemos que asumir responsabilidad en este tiempo. No podemos decir esto no es conmigo. Si usted no puede hacer nada, ore. Y si no puede hacer nada, ore. Y si no puede hacer nada, siga orando. Porque orar significa tocar el corazón de aquel que puede cambiar las cosas. Ore, no menosprecie la oración. No crea que no vale nada la oración. Ore, gime, clama. Que un día las lágrimas nuestras de los píos y temerosos va a conmover el corazón de Dios. Y va a volver a la iglesia, a la piedad primitiva, al lindero de los antiguos. Hay algunos que llaman senda antigua a cosas que son muy modernas, que son formas religiosas. Pero yo estoy hablando de los verdaderos linderos antiguos. Lo que nos preserva, lo que hace permanecer la heredad de Jehová en cada uno de nosotros. Asumimos responsabilidad, entendemos el mensaje, estamos dispuestos a pagar el precio como iglesia, como casa profética de Dios, como hasta ahora lo hemos pagado, intercediendo por muchos años por la iglesia, levantando nuestra voz, exhortando a la iglesia con paciencia y doctrina en el espíritu del nuevo pacto. Oremos a Dios. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Yo oro al Dios del cielo con todo mi corazón. Oro y le pido a Dios que me escuche esta oración a tu favor y a favor de la iglesia, para que el Dios bueno pueda tomar esta palabra y la pueda hacer verdad y realidad en tu vida. Hoy haya una transformación en tu corazón, en tu mente, en tu manera de pensar, y Dios te dé amor y respeto por tu heredad y la heredad de los demás, y que tú cuides los linderos que nos dejaron nuestros padres espirituales en el pasado, esos siervos y siervas de Dios que dieron sus vidas hasta la muerte, y que con el precio de sus vidas y del sufrimiento y de los padecimientos de Cristo pudieron traer la verdad, el testigo de la carrera de relevo hasta aquí, para que nosotros la pasemos a la próxima generación. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.